Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Estamos transmitiendo en vivo aquí desde la sala en la ciudad de Benais, o Pacoimes aquí, y también estamos transmitiendo Ok, ahí estamos. Parece que ya. Bueno, mi nombre es Ulises Durán y hoy vamos a hablar sobre la ansiedad. Vamos a hablar de temas interesantes, cosas que desconoces o que no conoces sobre la ansiedad. Puntos bien importantes que te van a hacer entender cómo funciona la ansiedad, por qué este mecanismo normal de la mente se sale de control, por qué es lo que es. La ansiedad, muchas personas piensan que es una enfermedad, cuando en realidad no lo es. La ansiedad es un mecanismo normal de la mente. Es una amígdala que tenemos aquí en la parte posterior que se sale de control. Cuando se sale de control, empieza a crear los trastornos, miedos, pensamientos negativos, síntomas, sensaciones que te hacen pensar que estás enfermo, o que algo te va a ocurrir, o que te vas a morir, o que, en fin. Pero las personas ansiosas comúnmente se enfocan en querer restaurar los síntomas, las sensaciones, los miedos. Y eso no te va a traer la solución. Esa no es la solución a este problema. Porque la ansiedad no es más que una consecuencia. Es como un dolor de cabeza. Cuando tú tienes un dolor de cabeza, te tomas un Tylenol, se te quita un rato, pero si mañana te sigue doliendo la cabeza, y pasado mañana, y el sábado y el domingo, entonces vas a darte cuenta que el problema no es el dolor de cabeza. Hay algo más serio que está provocando ese dolor de cabeza. Quiero ver si puedo mover esto un poquito aquí para que lo puedan ver así, y así podremos seguir. Las personas ansiosas se enfocan en los síntomas. Nosotros trabajamos la consecuencia, la causa. Porque los síntomas te van a seguir dando constantemente si tú no vas a la raíz de lo que está provocando esa ansiedad. Mira, todas las personas ansiosas, yo lo sé porque hablo todos los días con muchísima gente, andan de doctores en doctor, haciéndose estudios por aquí, por allá, van de hospital en hospital, se checan, se revisan y nunca les encuentra nada. Una simple razón: no tiene nada. Tú no tienes nada. Quiere decir que todo lo que estás sintiendo, todo lo que estás vibrando, lo estás creando tú mismo. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que está provocando que esta amígdala se esté descontrolando, se esté saliendo de control? Hay una causa, hay un motivo, y es donde nosotros vamos. Vamos a la raíz del problema para poder restaurar esta ansiedad, pero desde la raíz, no por encimita. Las pastillas, los antidepresivos, los ansiolíticos van por arribita. Te van a solucionar el problema un ratito. Pero cuando pasa el efecto de la medicina, te va a volver esa ansiedad. ¿Me explico? Entonces nosotros trabajamos directamente en lo que está ocasionando y provocando esta ansiedad. Hay mil cosas, hay mil razones que pueden provocar que esta ansiedad se esté saliendo de control. Pero siempre, el final de todo, eres tú la que siempre está provocando este descontrol, la que está detonando estos miedos, porque los ansiosos manejan comportamientos muy sucios de autocontaminación. Ellos se pasan espantándose, autoenfermándose, se crean miedos, se crean sensaciones que no existen. Porque cuando llegas al doctor, resulta que no tienes nada. ¿Me explico? Entonces,
quiero contar la historia de un niño que a los 12 años empezó a tener sus primeros ataques de ansiedad. Y este niño, pues lo llevaban al doctor, lo revisaban, lo checaban, no tenía nada, no le encontraba nada. Pero sí lo diagnosticaron con supuestamente un problema cardíaco. Y lo pusieron en un tratamiento por 2 años con medicamentos, porque supuestamente él tenía taquicardias y pensaban que estaba enfermo de corazón. Bueno, este niño pasó toda su adolescencia con etapas buenas, días buenos, días malos. Unos días se sentía con mucha ansiedad, otros días se sentía más o menos bien. Y así fue moviéndose durante toda su adolescencia. Pero ya de adulto, este muchacho, esa ansiedad se le desbordó. Y llegó al punto donde no podía salir de su casa. Él no podía, él dejó de manejar, él dejó de ir a las tiendas, dejó de trabajar, él se encontraba encerrado en su cuarto, porque él ahí se sentía seguro. Él sabía que ahí iba a estar bien. Le daba miedo comer, bajó mucho de peso, le daba miedo ir a las tiendas, le daba miedo bañarse, le daba miedo manejar, le daba miedo, le daba miedo, le daba miedo. Todo el mundo, todo su mundo se llenó de miedos. Y él buscaba la solución a esto. Él andaba de doctor en doctor. Él andaba buscando, se hacía estudios de la cabeza, a lo mejor tengo un tumor en el cerebro, o a lo mejor tengo SIDA, o a lo mejor tengo cáncer, o algunas de esas enfermedades raras que nadie sabe, porque yo me sigo sintiendo mal y los doctores me dicen que no tengo nada. Y esa era su historia. Y andaba de doctor en doctor y hasta empezó a ir a misa y empezó a ir a hacerse terapias, hasta con brujos fue a dar a Tijuana. Porque alguien le vendió la idea que a lo mejor se embrujaron. Y allá fue a Tijuana que le sacaran el chamuco. Pero al día siguiente le dio un ataque de pánico. Se dio cuenta que no le sacaron nada, que no tenía ningún chamuco, que todo lo que él tenía eran ataques de pánico. Y no se los podían resolver. Hasta que una ocasión una amiga le dijo, tú, va a haber una prueba piloto en la Universidad de UCLA y yo me enteré pues que tú me dijiste que tú sufres de ansiedad, ¿te gustaría ir? Dijo, sí, claro, o sea, ya he tratado de todo, pues, ¿qué más da uno más? Y bueno, él fue a la Universidad de UCLA y se dio cuenta que el que lo iba a atender era un jovencito, estudiante de psicología, muy joven él. Y él dice que se sintió pues un poco desilusionado y le dijo, mira, no lo tomes a mal, pero yo he andado con profesionales, yo he andado con doctores, con psicólogos, con psiquiatras, yo he tomado medicamentos de todo tipo, yo he tomado ansiolíticos, antidepresivos, pastillas para dormir, y hasta me tenían que dar una pastilla en la mañana para despertarme. Yo he tratado de todo, decía él, y nadie me ha podido curar. ¿Me puedes decir cómo es que tú me vas a curar? Y dice que esta fue la primera vez que él escuchó algo tan contundente. Le dijo, yo no te puedo curar. Yo no puedo ayudarte con esa situación de la ansiedad. Yo solo te voy a enseñar cómo tú mismo tienes que restaurar esto. Porque el que está creando todo esto eres tú. Y el que lo tiene que restaurar eres tú. El problema es que se pasan toda la vida buscando por fuera. Y el único lugar donde no buscan es dentro. Digo, wow. Pues muéstrame. Y empezó el proceso. A la tercera semana, en ese entonces él no manejaba, a la tercera semana llegó manejando solito a la Universidad de UCLA. Y entonces se dio cuenta que había encontrado la solución. Entonces se dio cuenta que en verdad la solución no estaba afuera, estaba adentro. Y hoy esa persona pues se dedica a ayudar a muchas personas alrededor del mundo, a ayudar
ayudarlos con sus trastornos de ansiedad. Ese muchacho, ese adolescente, ese joven soy yo. Sufrí más de 20 años con esta situación de ansiedad. Y busqué por todos lados. ¿Qué no traté yo? Y el único lugar donde no había buscado era adentro. Y cuando me dijeron, aquí adentro está el problema, y aquí también está la solución. Y desde ese entonces, bueno, seguimos ayudando a miles de personas alrededor del mundo. Tenemos miembros en todo el mundo y tenemos tanta evidencia y testimonios de gente que hemos logrado restaurar esta situación ansiosa en la que vive. Y eso es algo que nosotros hoy queremos compartir. No, sí, ya está subiendo. Hoy te quiero explicar cómo funciona la ansiedad. Quiero que entiendas cómo opera todo este mecanismo de la ansiedad, por qué es que se sale de control y principalmente que vas a entender y comprender que eres tú la que va a restaurar esto. No busques afuera, no busques en pastillas. Vas a hacer en ti. Ya le van a abrir, ya le van a abrir. Ok, entonces te voy a mostrar un video para que vayas entendiendo. ¿Tu nombre es cuál, perdón? Erika. Erika, nosotros no nos dedicamos a restaurar ansiedades. Eso es lo que menos nos apura. Nosotros restauramos personas, porque sabemos que el problema no es la ansiedad, el problema eres tú. A la que hay que restaurar es a ti. Y una vez restaurándote a ti, por ende, la ansiedad va a salir solita. Solita se va a restaurar. Cuando tú aprendes a restaurarte internamente, a corregir los hábitos, corregir comportamientos, corregir actitudes que provocan que este mecanismo normal de la ansiedad se salga de control y se convierta en un trastorno. Lo interesante de esto es que no solo te vas a deshacer de la ansiedad. Cuando entras y restauras y rediseñas, no solo te quitas esta ansiedad, te quitas baja autoestima, te quitas inseguridades, te quitas muchas actitudes en la vida que no nos funcionan, que no nos sirven a crecer, a mejorar en nada. Bueno, entonces, ahora te voy a enseñar un video sobre cómo funciona la ansiedad, cuáles son los mecanismos que lo detonan y varios de los ángulos de cómo opera, cómo se maneja. Voy a poner este video y lo ves y ahorita seguimos platicando. Solo quiero a ver si se puede ver desde aquí. No sé si se puede. Vamos a intentar que se vea. Luz. ¿Qué es la ansiedad? Baja la luz esta, a ver si se puede. La ansiedad es una función normal del cerebro, un mecanismo de defensa que todos poseemos. Se activa cuando el individuo se encuentra en una situación de peligro y sirve para ponerlo en estado de alerta. En el cerebro existe una glándula encargada de transmitir adrenalina a su sistema central nervioso, el cual activa todo su organismo para una situación de peligro. Este mecanismo es necesario para la subsistencia del ser humano. El problema es cuando se sale fuera del control de la persona y se convierte en un trastorno de ansiedad. En sí, la ansiedad nace directamente del sistema central nervioso, provocado por una combinación de factores, pero elementalmente de la estructura pensante de su subconsciente. Ataques de pánico. Los trastornos de pánico llegan repetidamente y rápidamente sin previo aviso. Usualmente provocan mucho miedo, descontrol y ansiedad intensa entre cada uno de ellos. La mayoría de personas terminan en el hospital pensando que es un infarto o alguna situación grave y se mantienen preocupadas de cuándo y dónde les llegará el siguiente ataque. En ocasiones le puede dar cuando duermen y eso marca el inicio de largas noches de insomnio. Estos trastornos frecuentemente van acompañados de otros problemas como la depresión, la angustia y preocupaciones obsesivas. Ante un ataque de pánico,
solo dura entre 5 y 10 minutos máximo, la lucha interna por controlar el terror y el miedo es desgastante. Ansiedad generalizada. Se manifiesta en personas con mucha inquietud, preocupaciones y tensiones excesivas que terminan por volverse crónicas. Tienen problemas para dormir y siempre están tensos y nerviosos. Son muy aprensivos y muy comúnmente anticipan un desastre. Aun cuando nada parece provocar sus preocupaciones, estas siempre están activas y comprenden que su ansiedad es más intensa que la razón que la justifica. Mucha gente con trastornos de ansiedad generalizada se sobresaltan con facilidad. En muchos casos se irritan y sin razón alguna tienden a sentirse cansados y desmotivados. Les cuesta trabajo concentrarse. Sufren continuamente de tensión muscular. Los más comunes son en los hombros y en el cuello. Tienen sensaciones en la cabeza, a veces como apretada, turbada, otras como hormigueo y otras de tanta sensibilidad que hasta tocarse el cabello les duele. Se fatigan fácilmente y la depresión frecuentemente acompaña los trastornos de ansiedad. Es común que estos trastornos de ansiedad afecten más a las mujeres. Dolor en los pechos, hormigueo en el lado izquierdo de la cara o en el brazo, entre otros. Trastorno obsesivo-compulsivo. Este trastorno se caracteriza por presentar rituales de ansiedad. Las personas que sufren de este trastorno sienten que no pueden controlar su mente. Se llenan de pensamientos o imágenes perturbadoras e indeseables. Sienten la necesidad de celebrar ciertos ritos con el propósito de reducir su ansiedad. La obsesión de cumplir estos rituales les consume enormemente. Este círculo interfiere en sus vidas diarias, sus funciones sociales y en casos extremos es necesaria la hospitalización. Se obsesionan con el orden o los gérmenes y les perturba el mirar ciertas comidas mal servidas o mal preparadas. También en ocasiones se llenan de dudas y sienten la necesidad de reconfirmar las cosas repetidamente. Se preocupan de pensamientos violentos y temen hacerle daño a algún familiar o amigo sin que haya motivo alguno. Pasan largo tiempo tocando o contando cosas o dinero. Les obsesiona el orden y la simetría. Les perturban los pensamientos de actos sexuales repugnantes o que se salgan de lo más básico en las relaciones íntimas de una pareja. Estos son algunos de los síntomas más comunes. Miedo a los cuchillos, miedo a robarse cosas, miedo a lastimar a alguien, miedo a imágenes violentas, miedo a que sus palabras sean malinterpretadas. Les preocupa enfermarse por cualquier contaminación. Les preocupa que alguien pueda tener un accidente. Obsesión por los animales. Ejemplo, insectos. Obsesión por productos de limpieza. Se obsesionan por la pulcritud. Se obsesionan por coleccionar objetos, cosas, papeles, basura o cosas que no tienen uso. Se aseguran repetidas veces de cosas como apagar pilotos de gas, los aparatos electrónicos, el automóvil o que las puertas estén cerradas, etc. Trastorno de ansiedad postraumática. Es una condición traumática y debilitante que prosigue un evento de terror. Las personas con este trastorno frecuentemente tienen presentimientos, memorias y pensamientos de terror, tales como violaciones, accidentes, combates, temblores, etc. Su vida cambia después de dicho suceso. Estos cambios los hacen hacer ver el mundo como un lugar muy peligroso y se sienten fuera de lugar. Sufren de pesadillas y recuerdos inquietos durante el día. Pueden también experimentar depresión, sueño, pierden el interés de cosas que antes les causaban satisfacción y evitan ciertos lugares
o situaciones que les recuerda el incidente y se sienten faltas de afecto. Los síntomas pueden ser ligeros o suaves y generalmente comienzan 3 meses después del trauma. Pueden sufrir de irritabilidad fácilmente o tener ataques de enojo. Se sienten de mal humor. Algunos olores, sonidos o imágenes pueden revivir sus experiencias traumáticas y experimentar vivencias muy desagradables. No todas las personas con un trauma sufren de este trastorno. En muchos casos, logran recuperarse en pocos meses, pero otros pueden volverse crónicos. Fobias específicas. El miedo a una situación o a un objeto específico, como volar en un avión, a las alturas, a los elevadores, al agua, o encerrarse en un cuarto, a la aglomeración de gente, a los túneles, sangre, etc. Las fobias son únicamente miedo externo. Son miedos irracionales y atacan a 1 de cada 10 personas. No se sabe cómo se inician, pero se sabe que son hereditarias y se manifiestan más en las mujeres. Aproximadamente el 20% de las personas que sufren de este desorden se les desaparece solo con el tiempo, pero hay quienes sufren de fobias extremas que requieren de ayuda profesional. Es muy común que el tener que enfrentar alguna fobia específica provoque un ataque de pánico. Fobia social. La fobia social es un intenso miedo a la vergüenza o a la humillación. El estar expuesto a una situación donde pueda ser juzgado o criticado. Las personas con este problema tienen la idea de que los demás son muy competentes y ellos no. Se cohíben fácilmente por pequeños errores. Los exageran. Les aterra hablar en público y sienten que toda la gente siempre los observa. Evitan asistir a fiestas o reuniones. Segregan del resto de la gente y son muy limitados en las conversaciones o para hacer amistades. Son personas tímidas y solitarias. Estos son algunos de los síntomas. Miedo a derramar bebida o comida. Ruborizarse en público. Miedo a leer o firmar documentos frente a otros. Miedo a que los miren trabajar. Temor a las multitudes o a los baños públicos. Para disminuir estas molestias, evitan relacionarse en situaciones sociales. Agorafobia. Agorafobia es el miedo a salir a lugares donde es posible no encontrar ayuda, a espacios abiertos, a socializar o viajar, a las multitudes, a estar lejos de su casa o sin la gente que confía. Estos son miedos fundados por la misma persona que los sufre. Miedos que anteriormente no tenían, pero ahora han dado paso a un nuevo comportamiento errático de la agorafobia. Usualmente viene acompañado de otros trastornos, como los ataques de pánico y las fobias. Hipocondría. Esta es una característica muy clásica de la ansiedad. Las preocupaciones y miedo de tener o padecer alguna enfermedad terminan por desencadenar una constante atención a cualquier síntoma o sensación que sienten, por leves que sean. Y en muchos casos, ellos mismos se crean o se inventan la enfermedad o el síntoma. Los ansiosos viven constantemente preocupados por sus síntomas y sensaciones, y eso se convierte en muchos casos una obsesión para la salud. Sus mentes se enfocan en cualquier cambio anormal que su cuerpo esté registrando y pasan mucho tiempo pensando en esa supuesta enfermedad. Son muy sensibles al dolor físico y se cuidan en exceso. Por lo regular, se sienten incomprendidos por sus familiares o doctores. Muchos hipocondríacos toman medidas extremas, como autodiagnosticarse ellos mismos y también automedicarse. Y por lo regular, mantienen una cantidad de medicamento muy sustancial para su uso personal. Irónicamente, este comportamiento acaba por crear más ansiedad, y la ansiedad provoca más síntomas y sensaciones, formando nuevamente un cuadro de hipocondría en la persona, en un círculo vicioso que no tiene fin, a menos que usted tome control
de sus pensamientos y sus miedos. La ansiedad se inicia desde el subconsciente y es una señal equivocada transmitida a su sistema central nervioso, algo así como una descarga de adrenalina. Esto sucede porque el subconsciente y el sistema nervioso trabajan juntos y existe un mecanismo muy sensitivo que recoge y graba cualquier sensación que su sistema nervioso detecte y de inmediato regresa la señal a su cerebro más amplificada. Algo así como un rebote. Por eso, cuando vienen de regreso, todos sus pensamientos o sensaciones de miedo vienen más alteradas, más intensas. El sistema nervioso, a su vez, responde con una cantidad de síntomas y sensaciones, creando confusión, pánico y descontrol, tan solo por mencionar algunos síntomas. Este nuevo comportamiento es grabado por el subconsciente, repitiendo el ciclo de ansiedad nuevamente. El miedo alimenta la ansiedad y la ansiedad provoca más miedo y confusión. Es un círculo vicioso que hay que romper rápidamente. Y todo esto es un mal comportamiento que usted mismo le enseñó a su subconsciente. Muy bien. ¿Qué te pareció? ¿Comprendiste? ¿Viste muchas de las acciones? ¿Te identificaste con algunos de esos, síntomas o sensaciones? ¿Sí? ¿Con cuántos? Con muchos. Bueno. Al final cierra el tema diciendo, la ansiedad se alimenta de miedo. ¿Cierto? Ese es uno de los factores que primeramente vamos a enseñarles aquí. El miedo retroalimenta la ansiedad. Quiere decir que siempre que tú percibes miedo, que tú percibes ansiedad y respondes con miedo, lo que haces es que esa ansiedad se vuelva más monstruosa, más grande. Yo te quiero contar una anécdota. A mí me daba miedo manejar el freeway. Yo encontraba tráfico y yo sentía que ya sabes, la mente de un ansioso, y si me atoro aquí, ¿y quién me va a ayudar? ¿Y cómo salgo de aquí? Y la mente empieza a girar, pero... Y esa técnica me la enseñaron en UCLA y funciona perfectamente. Yo manejaba por la derecha del freeway, porque si yo veía tráfico, yo me salía. Y esa ocasión venía yo distraído, no me di cuenta del tráfico y quedé atorado ahí. Y dije, wow, y aquí ahora cómo le hago. Aquí vamos a poner en práctica ese ejercicio que me enseñaron. Cuando tú percibes la ansiedad, lo peor que puedes hacer es intentar controlarla, intentar luchar, intentar huir, intentar detenerla, porque lo único que haces es provocar que la ansiedad se vuelva mucho más grande. Si tenemos claro que la ansiedad se alimenta de miedo, quiere decir que si no respondes por miedo, le estás quitando el elemento más importante que ocupa para atacar. ¿Correcto? Que es el miedo. Y esta ocasión dije, ok, yo no voy a pelear. Bajé un poco el vidrio, recorrí el asiento un poco y dije, dale, haz lo que tienes que hacer. No voy a pelear contigo, no voy a luchar contigo, es más, entra. ¿Y qué crees? No hizo nada. No hizo nada. Porque el elemento más importante que ocupa la ansiedad, que es el miedo, se lo quitas, literalmente lo desarmas. Le quitas el poder sobre ti. Y esa es una de las cosas que primeramente nosotros vamos enseñando aquí. Tú tienes que aprender no a reaccionar, sino a responder. Las personas ansiosas reaccionan. Una persona que reacciona no tiene control de nada. No sabe qué hacer, no sabe cómo hacerlo, no sabe qué medir ni qué no medir, no tiene calculado nada. Una persona que responde tiene todo bien medidito, bien calculadito, sabe qué hacer y cómo hacerlo. Entonces,
Es un ejercicio que nosotros, ellos me lo enseñaron hace 10 años atrás, hoy lo hemos implementado y mejorado aún mucho más, porque hemos enseñado y les hemos enseñado a las personas cómo tú vas a responder ante un ataque de pánico. La ansiedad siempre avisa cuando va a llegar, siempre. Y no sé si tú ya sabes, has podido identificar los síntomas. Te falta el aire, te empiezan a sudar las manos, presión en el pecho, empiezas a sentir que, ay, ahí viene. Y tu reacción primera es, me siento mal, ayúdenme, llévenme al doctor. Si tú, en lugar de responder así, respondieras con tranquilidad, con serenidad, con calma, te estarías quitando el elemento más importante que la ansiedad ocupa. Entonces ahorita vamos a hacer un ejercicio que Lucecita me va a ayudar. Es un ejercicio de respiración